Buenas noches a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. A mí me gusta mucho este tema, particularmente porque, como yo les comenté la anterior clase, pues yo era médico convencional, ¿no? Era veterinario convencional y tenía la visión cartesiana, ¿no? Y no encontraba la conexión que existía entre la ciencia y la espiritualidad. No había y eso a mí realmente me conmovía, ¿no? Porque no creía o no me, no me parecía normal que no hubiera una conexión entre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Y cuando yo empecé, también les había comentado que mis andanzas comenzaron allá en Guatemala, ¿verdad? En Bolivia primero, luego fue a Guatemala, y yo veía que esa medicina, porque trabajaba con la medicina de la tierra, veía a los actores principales de esas culturas, ¿no? Que aquí también tenemos la aymara, la quechua, y allí teníamos a la maya, ¿no? Y yo veía que en su medicina sí había conexión. En realidad estaba todo conectado desde su medicina. Y cuando fui viendo otras medicinas, empecé a darme cuenta de que la única medicina que no conectaba la espiritualidad con la ciencia era la nuestra, la occidental, ¿no? Entonces a mí eso me hizo buscar. Y aunque les parezca mentira, llegué a Dios por medio de la ciencia, yo particularmente, ¿no? No es que no fuera creyente, no es que no fuera creyente en aquel entonces, pero no era una cosa importante en mi vida, no ocupaba un lugar importante en mi vida. Y luego sí creía, pero no lo sentía. Una cosa es creer y otra cosa es sentir a Dios. Es muy, muy diferente. Mucha gente cree en Dios, pero no lo siente, no sabe sentirlo, no lo ha podido todavía bajar al corazón, porque Dios reside en nuestro corazón. Entonces, yo creo que ahora lo que vamos a ver hoy, les voy a ayudar a hacer esa conexión que yo tuve que hacer y que a mí particularmente me llevó a sentirlo y a tomarlo como un lugar totalmente primordial en mi vida, ¿no? Y ahora mismo, evidentemente, es el motor de todo lo que hago y no desaparece de mi ser porque ya no creo en Dios, ya lo siento y eso ha sido un gran, gran cambio en mi vida y realmente agradezco justamente a la ciencia y en concreto a la homeopatía, ¿no? Voy a empezar por aquí porque la para mí, bueno, les voy a compartir, si me permiten, si les puedo hacer un regalo, les voy a hacer un regalito. Les voy a compartir un pequeño libro que escribí cuando fue la cuarentena. Ese libro se llama La medicina de Dios y creo que es un buen lugar para compartirlo y para que ustedes en fin, aquellos que estén interesados en ver ese tipo de medicina, ¿no? La medicina de Dios, que yo la llamo, ya verán por qué. Creo que si me permiten les puedo hacer ese regalito con mucho cariño, mucho amor. El que quiera lo puede leer. Y en ese libro siempre empiezo justamente, la primera frase que digo es: llegué a Dios por medio de la homeopatía. Es curioso, hay muchos caminos para llegar a Dios. El mío fue la homeopatía, no fue otra. ¿Por qué? Bueno, lo van a entender en esta charla de hoy. Yo lo que quisiera primero es preguntarles a ustedes. Vamos a comenzar hoy. Eh, Muy hermosa la oración que hemos hecho, ¿verdad? Me gustaría eh, empezar esto desde haciendo un viaje a nuestro corazón, a nuestro interior, escuchando a Dios en nuestro corazón, empezando a reconocer que cada latido es el impulso de Dios en nuestra vida, es la chispa divina que se manifiesta por medio de nosotros y que realmente no podemos separar, por lo tanto, nuestro ser de esa chispa divina, que es la que nos alimenta, que es la que nos mueve y que es la que mueve todo en realidad. O sea, nada está aquí si no es por la energía creadora del amor. Y creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo en que Dios
es amor, no es otra cosa. No sé si hay, cada uno desde luego tendrá sus conceptos de Dios y cada uno desde luego lo vivirá y lo sentirá de una forma diferente, ¿no? Somos muchas personas aquí, somos muchas almas que caminan en este camino, que es la vida, y cada uno es diferente, cada uno tiene su percepción de Dios de una manera o de otra, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso también, vamos a conectar la medicina con la espiritualidad y la vamos a conectar desde el corazón. Entonces, primero que les diría, vamos a comenzar esta charla sintiendo a Dios en nuestro corazón. Quisiera que pusieran un momentito solamente las manos en su corazón. No vamos a orar, simplemente vamos a aprender a sentir a esa fuerza que todo lo mueve, que todo lo crea y que realmente nos acompaña siempre, ¿no? Otra cosa es que no lo veamos. Vale, sentimos el corazón un momentito. Vamos a hacer una respiración profunda. Sentimos los latidos de nuestro corazón y vamos a reconocer esa luz. Vamos a poner una luz blanca, radiante en nuestro corazón y de esta manera vamos a sentir la vitalidad, la fuerza, el sentimiento, el amor que somos como hijos de Dios. Y vamos a pedir a Dios que tome el mando de nuestra vida. El latido nos recuerda la presencia de Dios en nuestro ser, en nuestro alma. Vale. Bueno, abrimos los ojos y vamos a comenzar entonces esta charla. Pueden interrumpirme las veces que quieran. Y no sé si alguno de ustedes ya conecta la ciencia con la espiritualidad. Pues venga, vamos a hacer esa conexión, porque la desconexión se hizo hace tiempo con nuestra medicina, esa medicina convencional, de la cual el otro día ya hablamos y vimos cuáles eran sus limitaciones, ¿verdad? Y creo que hoy vamos a reconectar con lo que estábamos hablando el otro día, porque ya el otro día hablábamos mucho de espiritualidad, aunque no lo pareciera, pero ya estábamos hablando de espiritualidad dentro de lo que es la medicina. Le llamo la medicina de Dios porque todas las medicinas que tratan o que ayudan o apoyan a que el sistema, a las herramientas que tiene el sistema para curación, que son herramientas muy sofisticadas y son herramientas fruto de una evolución y fruto de una sabiduría, ¿no? Todas las medicinas que estimulan a esa sabiduría son medicinas de Dios, son medicinas que confían en el ser que somos, confían en esas herramientas y realmente saben que son herramientas de amor que están hechas y puestas en nuestro ser como una obra majestuosa, ¿no? Que solamente puede venir de un ser y que realmente nos está siempre acompañando y ayudando. Entonces, todas las medicinas que traten de ir en ese sentido son medicinas de Dios. La homeopatía, que fue la que a mí me llevó a Dios, es una medicina que trabaja con información, es una medicina cuántica. Entonces es algo que precisamente entendiendo la homeopatía fue cuando comprendí la conexión que existía entre la ciencia y la espiritualidad, ¿no? y Dios en particular, ¿no? Entonces, esa homeopatía lo que hace es justamente, mediante información, conecta con tu información y estimula o sacude tu sistema para que tu sistema resuelva el problema que está sucediendo, de tal forma que no es la homeopatía la que va a curarte, en realidad es tu propio ser el que siempre te cura.
Entonces, hay muchas herramientas para esto, luego al final las vamos a nombrar un poquito por encima, aunque ya el otro día creo que nombramos algo. Y vamos a hacer esa conexión, ese lazo, entonces, para que vean que no se puede separar, cosa que la medicina convencional ha hecho, porque si se dan cuenta, un médico va, tú vas al médico, uno va al médico y el médico siempre va a tratar de arreglarte tu cuerpo físico. No hay una conexión con lo demás, ¿no? Y habíamos dicho otro día que eso es el gran error, ese es el principal error que tiene la medicina convencional. Entonces, no se puede separar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, justamente, veíamos el otro día que eh, esta reconexión nos va a ayudar a comprender cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestro ser en general y por qué la medicina se produce, perdón, la enfermedad se produce y cuál es el sentido de la enfermedad, porque la enfermedad tiene un sentido. No es en vano, no es algo que nos venga de mala suerte o por una maldición o por un castigo, ¿no? Los únicos que se castigan a sí mismos somos nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a visualizar. ¿En qué nos estamos castigando? ¿En qué nos estamos conectando o desconectando del amor? ¿Vale? Bueno, esta fue la historia, como les decía, por la cual yo llegué a Dios. Entendí que, bueno, que existe un nivel cuántico, un nivel, digamos, extracorpóreo, extrafísico, y ese nivel existe y somos parte de él, y ahí se desarrolla nuestro inconsciente, y el inconsciente, decíamos, que justamente es el que maneja todo nuestro sistema y el que maneja nuestra vida, y es el que crea enfermedad y es el que la cura. No es por desde fuera que se cura la enfermedad. ¿Vale? Esta conexión que yo les dije, vi entre, esto es una partera maya, que fue como les digo, las primeras personas, los primeros seres que a mí me mostraron otra forma de hacer medicina. Yo tomaba nota de todo y aprendí un montón con ellos. Se supone que yo iba a enseñarles, que yo recibí, fue pura enseñanza de ellos, porque realmente esta gente tenía sabiduría. A lo mejor no tenía tanto conocimiento, pero tenía mucha sabiduría, y la sabiduría es importante dentro de lo que es la medicina. Si no hay sabiduría en la medicina, es difícil que haya una eficacia, ¿de acuerdo? Entonces, yo veía cosas que para mí eran nuevas, rituales, hierbas, los rituales eran muy importantes, no los entendía en ese momento, luego los empecé a entender, porque los rituales tienen mensajes abstractos que van directamente al inconsciente, porque el lenguaje del inconsciente es abstracto, no es lógico. El inconsciente se nutre de, pues no sé, de colores, de formas, de olores, de cosas que no son el lenguaje habitual. Entonces, los rituales tienen un sentido porque estás hablando con el inconsciente. Y cuando tú quieres curar algo, tienes que ir al inconsciente, porque es desde el inconsciente donde siempre, escúchenme bien, siempre se está produciendo la enfermedad. No hay excepciones en esto, y lo habíamos hablado el otro día, y decíamos el caso de las infecciones, y decíamos, ¿qué pasa con las infecciones? Si son bichos, gérmenes que vienen de afuera, y habíamos dicho, no, son gérmenes que vienen de afuera o no, la mayoría no son de afuera, la mayoría son de nuestro propio cuerpo, y están ahí cumpliendo una misión, y están ahí cumpliendo con algo que el cuerpo está necesitando expresar. Entonces, no son la causa, no son el problema, son parte de la solución, ¿vale? Y esto es una forma totalmente diferente de verlo con respecto a lo que nos han enseñado o que nos han transmitido desde ahora, hasta ahora, desde una ciencia que se ha ocupado muy bien de establecer unas verdades que van enfocadas siempre a la ganancia económica y no a la salud, ¿de acuerdo? Entonces, para mí esto fue muy trascendental, estos rituales, que luego no los he adoptado como porque no está en mi forma de vivir, no está en mi forma de... Pero realmente los respeto muchísimo, porque me parecen realmente muy sanadores, muy curativos, y tienen digamos, su explicación científica de todo esto. Como les digo, el inconsciente tiene un lenguaje abstracto y los rituales van al inconsciente. Así es que
Desde ahí se procuración. Entonces sí tienen su sentido y son totalmente científicos, ¿no? Desde la física cuántica, a mí digamos, la ciencia que me ayudó a ver la medicina, digamos, a entender la medicina vibracional, la medicina homeopática, digamos, las esencias florales, los elixires, son todo herramientas que trabajan con información. Y cuando yo empecé a comprender esto fue cuando yo empecé a estudiar la física cuántica. La física cuántica es ciencia, es pura ciencia. Desde antes ya estaba la física cuántica. No es Einstein el primero que... Lo que pasa es que Einstein fue un paso muy grande, muy adelante, dentro de lo que fue la comprensión de lo que es en realidad la física cuántica. Y Einstein realmente descubre la relatividad, y es decir, que todo es relativo, que todo depende de una serie de factores. Una cosa puede ser de una forma o de otra, puede ser de un color o de otro, puede ser de una... En fin, todo depende de cómo nosotros percibimos la realidad, es que la realidad va a ser. Y la realidad va a ser dependiendo de si existe un observador o no. Esto lo demuestra, y se demuestra no solamente por Einstein, sino por un montón de científicos que han trabajado la física cuántica, ¿no? Que han demostrado, que se han repetido el mismo experimento en el cual demuestran efectivamente que la presencia del observador cambia, altera el sistema, altera la realidad. Solo la presencia, ¿no? Hay un experimento que se hace desde siempre y es un experimento que se ha repetido una y otra vez y siempre con los mismos resultados, en el cual se demuestra que efectivamente dentro de lo que es el mundo subatómico, dentro de lo que son las partículas más mínimas, que ya no son materia, ya son luz exclusivamente, ¿no? Son los cuantos, son los electrones mismos, ya son partículas que están, digamos, trascendiendo casi la materia, y entonces son partículas que no tienen masa, pero que pueden tener masa dependiendo de cómo esté la energía alrededor de ese electrón o de esa partícula cuántica, que hay muchos tipos de partículas cuánticas. Son partículas subatómicas, son partículas más pequeñas que los átomos, ¿no? Fíjense bien. Y les voy a explicar algo bien interesante. Resulta que si nosotros nos vamos a los átomos, que es lo que compone todo en este universo, los átomos, resulta que en un átomo que está constituido por un protón, un neutrón y un electrón, normalmente, bueno, por varios electrones, normalmente un neutrón, por lo menos un neutrón, un protón y un electrón podrían tener, y la distancia que existe entre ellos es tan grande, tan enorme, evidentemente a nivel micro, ¿no? Si, por ejemplo, para que se haga una idea, ¿no? Si un electrón es, podemos decir, del tamaño de una aceituna y un neutrón es del tamaño de una manzana, la distancia, si fuera de ese tamaño, la distancia entre ellos sería de casi 3 millas, es decir, casi 4 kilómetros. Entonces, ¿qué hay en la materia, en lo más profundo de nuestra materia? ¿Qué existe? ¿Qué es lo que existe? ¿El vacío? ¿Estamos hechos de vacío? ¿De qué estamos hechos? Porque el 99,9999, así 13 veces de nuestro ser es vacío, no hay. Aparentemente es la distancia que hay entre cada partícula de cada átomo. Imagínense, entonces, ahí es donde empezamos a entender que en realidad en esas partículas elementales, de lo que todo está hecho, sin excepción, según el tipo de información, y ahí estamos hablando de cuántica, van a aparecer seres como humanos, o van a aparecer seres como piedras, o van a aparecer seres como aire, o van a aparecer seres de cualquier tipo. Pero todos están hechos exactamente de la misma partícula elemental, que es una partícula que yo y mucha gente le llama la partícula de Dios. Es como el fundamento, la base de lo que todo está hecho absolutamente, y que no tiene masa, es solo información. Cuando yo empiezo a ver esto, me empiezo a dar cuenta del poder que tiene la homeopatía, porque yo ya sabía que la homeopatía funcionaba en las personas, funcionaba en los animales,
Entonces no tenía la menor duda de que era una medicina eficaz, ¿no? Entonces empiezo a entender que existe un nivel físico, que es el cuerpo, nuestro cuerpo, no la materia, ¿no? Pero existe un nivel bioenergético, que es energía, que es lo que sostiene la materia, porque si un ser no tuviera un campo biomagnético, sería un cadáver, en lo que nos convertimos. Cuando nuestro cuerpo, cuando desencarnamos, realmente somos un cadáver porque nuestro sistema bioenergético desaparece. Entonces, el sistema bioenergético es importantísimo. Desde la medicina china esto se maneja muy bien. Ellos manejan todo en base desde este ámbito que es íntimamente conectado a nuestro cuerpo físico, no se puede separar. En este ámbito se encuentran las emociones, se encuentran los deseos, se encuentran las aversiones de las personas. Es decir, hay cosas que ya conocemos y que están en este ámbito, ¿no? Yo les invito a que agarren las manos, a que froten primero las manos un momentito, ¿ya? Y simplemente froten y traten de unir las manos hasta que sientan que hay energía, siente que hay densidad. La pueden tocar, yo ya estoy tocando. No es nada físico, ¿no? Pero es energía. Y eso es indudable que existe y que está ahí y que está moviendo nuestro ser. Entonces, no hay una enfermedad, no sé si lo están pudiendo sentir, pueden hacer incluso un ejercicio de jugar con esa bola, con esa energía con la que estamos viendo, estamos sintiendo que es real, la estamos tocando. No sé si alguno no la está pudiendo tocar, pero existe, es parte de nuestro ser, ¿de acuerdo? Y eso además eh, existe, ya se puede incluso fotografiar. Existen las fotografías Kirlian, que son fotografías que detectan tu campo electromagnético, que es lo que se le llama esotéricamente el aura, pero que en realidad es un campo electromagnético. Es pura ciencia, es algo bien interesante, es algo que somos, no podemos, ¿no? Cambia de colores según nuestra energía, cambia de colores, cambia de formas, ¿vale? Y eso es parte de nuestro ser, es la magia de nuestra existencia, ¿no? Ese nivel bioenergético, también hay muchas medicinas que trabajan en ese ámbito. La medicina convencional ya esto no existe para ellos, ya no existe. Yo recuerdo, fíjense qué curioso, yo dejé de ser veterinario el día en que yo fui a dar una charla al Colegio Veterinario de Tenerife, y era una charla sobre bioenergética del sistema animal. Y me dijeron, no puede ser, es que hay muchos colegiados que todo lo que no sea ciencia no está permitido, entonces va a haber problemas, va a haber quejas, entonces mejor no, mejor. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Este no es mi mundo, yo ya ahí rompí con la medicina del todo. Ahí dije, no, si la medicina no es capaz de abrirse a esto, entonces está totalmente bloqueada y no me interesa. Y ahí fue como un sentimiento profundo de liberación, de decir, yo tengo que ya, me libero de todo esto, me libero del título, me libero de lo que he aprendido, porque ahora lo voy a desaprender para poder aprenderlo de otra manera. Entonces, ese ámbito bioenergético es bien importante, es bien interesante. Tengan en cuenta de que estamos sometidos a muchas alteraciones bioenergéticas. Existen las antenas, existe el celular, ¿ya? Todo eso existe, el electrosmog existe. Ahora mismo hay tormentas solares y afecta a nuestro sistema electromagnético, pero por supuesto que nos afecta. Y nos enferma, pero por supuesto que nos enferma, ¿no? No olvidemos esa parte, ¿de acuerdo? Y luego existe un nivel más sutil, un nivel más profundo, cuando ya les digo, cuando nosotros nos vamos, llegamos a la profundidad del sistema y nos damos cuenta de que existe, ya de repente dejamos de ser materia y empezamos a ser luz, que se transforma en materia de forma continua a cierto nivel. Entonces ahí como te das cuenta de que existe ese nivel cuántico, y ahí es donde entramos en la física cuántica. Entonces, el nivel físico responde a las leyes newtonianas.
¿no? La ley de la gravedad, todas las leyes físicas que aprendemos en en el colegio, ¿no? El nivel bioenergético responde a la ley de atracción, ¿no? Ahí atraemos o repelemos, porque son fuerzas positivas, fuerzas negativas, ahí estamos hablando ya de electromagnetismo, y responden, ya tienen otro, digamos, otra manera de funcionar. Y funcionan de forma diferente. La ley de atracción es cuando esto ocurre cuando nosotros, por ejemplo, vibramos en el miedo y resulta que estamos atrayendo a nuestra vida aquello que estamos temiendo. No sé si ustedes se han dado cuenta de la capacidad que tenemos para atraer a nuestra vida aquellas cosas digamos, que no queremos y se repiten una y otra vez en nuestra vida y no sabemos por qué. Y sin embargo, sin darnos cuenta, las estamos atrayendo nosotros desde este ámbito bioenergético que funciona con las leyes de la atracción. Esto es una hoja que ha sido cortada. ¿Se acuerdan que les hablaba de la cámara Kirlian, verdad? Pues esto es una hoja que ha sido cortada y que después de ser cortada se le hace una fotografía a Kirlian y miren lo que pasa. La hoja sigue apareciendo. Y esto muestra precisamente que independientemente de que el cuerpo físico, evidentemente con el tiempo, esta parte pues seguramente se modifica, pero recién cortada queda justamente el campo bioenergético. Fíjense estas fugas que tiene aquí. Esto es como el sistema nervioso del, digamos, electromagnético de la hoja. Esta foto es realmente nos ayuda mucho a ver este ámbito bioenergético del sistema. Entonces, esto no podemos obviarlo, no lo podemos saltar. Tenemos que trabajar con medicinas que contemplen esto y contemplen la conexión que existe entre el ámbito bioenergético y el cuerpo físico. No es discutible, existe la energía, es parte del sistema, es parte de la vida. La energía nos permite respirar, vivir, es lo que los chinos le llaman el chi, o los ayurvédicos le llaman, ay, no me acuerdo cómo le llaman, bueno, cada uno le va a llamar su. También existe en nuestra medicina tradicional boliviana, existe también no sé si se llama el Kausai, no lo sé exactamente, pero cada medicina tradicional tiene un nombre para esto, menos la nuestra, que no lo contempla. Vale, y existe ese nivel cuántico, desde donde se ordena todo lo demás. En este nivel cuántico es donde vamos a encontrar a Dios. Es curioso. Luego lo van a comprender. Vale, el nivel cuántico existe, ya se mueve con principios muy locos, ya trasciende las leyes de la atracción. Y entonces aquí aparece lo que es la dualidad. Todo existe en varios planos. Eso también se demuestra científicamente con la medicina, perdón, con la física cuántica. La dualidad, existimos en muchos planos. El multiverso, a eso se refiere en la existencia de muchos planos. La dualidad se refiere más bien, perdón, a la posibilidad de manifestarnos como luz o como materia. Como les digo, hay un experimento en el cual se demuestra repetidas veces, siempre vuelve a dar la misma respuesta. Se demuestra que cuando hay la presencia de un observador, digamos, en un campo de electrones, los electrones cambian y dejan de tener masa para convertirse en luz. Así es. Y eso es lo que somos, porque de eso estamos hechos. No olvidemos. Bueno, el nivel cuántico es donde se encuentra la conciencia. Ahí es donde realmente accedemos a nuestro ser superior, al que nos guía, nos ilumina. Y no existe el tiempo y el espacio en este ámbito. Pero da la casualidad de que este ámbito, ahí está nuestro inconsciente. Y el inconsciente es el que nos maneja, nos gobierna, es el que se expresa cuando vamos a dormir, fundamentalmente. Bueno, se expresa siempre, de día y de noche. Pero cuando nos vamos a dormir, lo que pasa es que el consciente se apaga. Y lo que queda es el inconsciente, que es el que sueña, que es el que crea realidades, que es el que, digamos, se desapega del cuerpo
y es capaz de expresarse con todos sus miedos, con todo lo que es, cuando tenemos sueños, pesadillas o lo que sea, en realidad es ese inconsciente. O sueños bonitos, sueños hermosos también, ¿no? O sueños premonitorios, eso es algo que no es ningún acto de brujería ni de nada. Los sueños premonitorios es normal, ¿por qué? Porque existe en ese ámbito existe la atemporalidad. No existe pasado, no existe futuro, solo existe presente. O el pasado, presente y futuro está pasando todo a la vez. Esto es algo que se nos escapa de nuestras lógicas conscientes, ¿no? Pero sin embargo, a nivel inconsciente, desde la física cuántica esto se demuestra y se sabe. Entonces existe esta sensación de todo es información y no existe tiempo ni espacio. Es lo que hace, por ejemplo, que nosotros vayamos por la calle y de repente pensemos en alguien y nos lo encontremos. No sé si les ha pasado algo similar, no sé si alguien tiene algún evento que quiera contar aquí, porque es bien interesante, o soñamos en algo que aparece y pasa al día siguiente o pasa a los siguientes días. Sueños premonitorios, y eso o sea, se sabe científicamente cómo se funcionan los sueños premonitorios. ¿Por qué? Porque desde el inconsciente no existe el tiempo ni el espacio. A ver, venga, Neisa y Aidit, nos van a contar. Tienen la palabra. Venga. No, yo no voy a contar, doctor. Quiero hacer una pregunta. Vale. ¿Puede ayudar a comprender nuevamente dentro del nivel cuántico el multiverso? Gracias. Vale. El multiverso es la replicación de lo que somos en diferentes planos. No somos un solo plano. Ahora mismo estamos hablando de 3 planos, ¿verdad? El plano físico, el plano bioenergético y el plano cuántico. Bueno, pues igual que existen estos 3 planos, dentro de cada plano existen infinitos planos también. Entonces, el multiverso hace referencia a que, y esto científicamente también se demuestra, y es bien interesante, ahora les voy a explicar, se demuestra que existimos en varios planos a la vez, planos de diferente, digamos, frecuencia vibratoria. No solo existimos en este plano físico. Cuando científicos de la talla de Einstein, por ejemplo, agarran una partícula, la dividen en 2 y la mandan en direcciones opuestas, cuando inciden sobre una de ellas, automáticamente la respuesta es en la otra también. Lo cual demuestra esa conexión que existe entre ambas partículas, que aunque ya son partículas diferentes, están profundamente conectadas en diferentes niveles. Entonces, igual que existe esto con una partícula, existe con cada uno de nosotros. Existe como seres, existe como... O sea, esto es algo que se viene estudiando desde hace este último siglo, se ha venido estudiando muy intensamente. Lo que pasa es que la ciencia médica no lo ha adoptado, no ha querido adoptarlo, porque la ciencia médica no trasciende el cuerpo físico y no le interesa trascenderlo, realmente no le interesa, aunque ya exista el conocimiento suficiente como para poder empezar a trascender. Entonces, el multiverso hace referencia a eso, es decir, no existe solo el universo tal como nosotros lo vemos, sino que existen muchos niveles de multiverso en el cual existimos igualmente, del cual no somos conscientes, evidentemente, pero sí estamos conectados desde el inconsciente, porque el multiverso desde el inconsciente es una realidad posible, aunque nosotros conscientemente no podamos comprenderlo, digamos, ya científicamente se han hecho estudios y se han hecho experimentos que muestran ese multiverso que existe, no es solo un universo, ¿no? Y eso digamos que lo que nos viene a mostrar es cómo funciona ese nivel cuántico, que no es un nivel que trabaja o funciona con la física clásica, con las leyes de la física clásica. Existe en otras leyes, todo es información en ese nivel cuántico, todo es información. La información es importante porque desde la información se va a generar lo demás. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, en lo más profundo de nuestro ser, nos culpamos de vivir, nos culpamos de existir, nos consideramos no merecedores
porque hay una información, hay una memoria o una creencia en nuestro ser que ha sido implantada en nuestra mente, ¿no? Por la cultura, por la familia, por los hechos que hemos vivido, por lo que sea. Y nosotros vivimos con esa información, lo que estamos, digamos, generando desde esa información es todo aquello que va a alimentar nuestra culpa, que va a alimentar todo aquello que nos hace sentir no merecedores. Y entonces, desde ese multiverso, desde ese ámbito cuántico, se va a materializar aquello que nosotros estamos generando desde ese ámbito cuántico que trabaja y funciona a base de información. Si nosotros somos capaces de sentir a Dios en nuestro corazón, de reconocer que somos amor, no hay excepciones a esto. Aunque nos hayan hecho creer algo diferente, aunque desde pequeño ya en el mismo ámbito familiar nos han dicho, nos han implantado creencias contrarias a lo que realmente somos, aunque haya sido así, la única realidad que existe, y eso lo vamos a ver ahora, es que somos amor y que el amor es lo único que existe en este sistema. Porque eso es justamente lo que define a Dios. Y Dios es lo que hay y lo que no hay, es todo. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso un momentito, ¿vale? Un momentito. Digamos que para entender esto, yo sé que es complicado, pero es bien interesante, ¿eh? El universo es una especie de sopa cuántica, es decir, hay un montón de todas las probabilidades de todo lo que puede pasar ya están hechas, ya existen. Existen en ese ámbito cuántico, no en el mundo material. En el mundo material solo se va a manifestar una de esas posibilidades, ¿no? Si yo voy caminando por la calle, ¿ya? Y voy a cruzar una calle, existen muchas posibilidades. La probabilidad de que no ocurra nada, la probabilidad de que una moto pase y cerca de mí, la probabilidad de que un coche pase cerca de mí, la probabilidad de que me atropellen, la probabilidad de que me encuentre con un amigo y no cruce, existen N posibilidades. Pero solo una se va a materializar, porque en este mundo material solo se materializa una de todas las probabilidades de forma continua y en el tiempo presente. Porque el tiempo presente es lo único que existe. El pasado no existe, ya pasó. Y el futuro no ha llegado, no existe el pasado ni existe el futuro, existe solo el presente. El tiempo presente es lo que nos permite estar en paz. Si lo sabemos vivir y lo disfrutamos, somos capaces de disfrutar, ¿vale? Entonces, el universo es una especie de sopa cuántica. Esta es la magia la magia de lo que somos en realidad, ¿no? En la partícula fundamental de la que hablamos antes, el fotón es una partícula elemental que decíamos es la responsable de las manifestaciones cuánticas, ¿no?, del fenómeno electromagnético. Por medio de esa información, el fenómeno electromagnético se modifica y el fenómeno electromagnético acaba modificando nuestro cuerpo físico. O sea, la enfermedad siempre viene desde ese ámbito, desde lo más profundo, desde el inconsciente, y igualmente se va a materializar de una manera por medio del fenómeno electromagnético, ¿vale? Entonces hay biofotones en todo nuestro sistema. Lo que está pasando aquí lo sabe a la velocidad de la luz, lo sabe nuestro pie, lo sabe cada célula que habita en nuestro ser, que todos sabemos, cada célula es un ser vivo, ¿no? Y no solamente las células, sino todo lo que es un sistema, porque no estamos hechos solo de células humanas. Estamos hechos y tenemos muchas más, fíjense bien lo que les voy a decir. En nuestro sistema tenemos muchos más microbios que células humanas. Virus, bacterias, hongos, parásitos, son seres que viven con nosotros y que son parte del sistema y que gracias a ellos el equilibrio se va produciendo de forma continua. Si no hubiera gérmenes en nuestra vida, realmente no existiríamos. Fíjense que para que haya una fecundación hace falta un virus de por medio. Y eso ya se sabe. Entonces, somos eso, somos un sistema en armonía y en equilibrio, y no es de extrañar
que cuando el sistema está en desequilibrio, haya un germen, una bacteria, un hongo, o un parásito, o un virus, que se exprese, y por lo tanto no es el virus la causa de nada, es la consecuencia de esa desarmonía. Vale. Entonces estos biofotones, que son los fotones de nuestro sistema, los que permiten la vida, y que están conectando al ADN continuamente con nuestro sistema límbico, que está en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Se sabe perfectamente cómo funciona esto. Existe una rama de la medicina que se llama psiconeuroendocrinoinmunología desde los años 60 del siglo pasado. Existe, pero ahí está. No se le ha dado importancia. ¿Por qué? Porque no interesa a la medicina este conocimiento. Vale. Cualquier perturbación en nuestro organismo se refleja inmediatamente en los ritmos oscilatorios de las células, produciéndose la enfermedad. O sea, desde ahí es donde se está produciendo la enfermedad. Ahora entenderán por qué aparece una diabetes o por qué aparece un hipotiroidismo o aparece lo que sea. Cualquier cosa que sea que aparezca en nuestro sistema está pasando desde ese ámbito que estamos generándolo con nuestra propia información. Porque todo esto es cuestión de información. Así es que para que se manifieste la enfermedad hace falta una manifestación, desde la manifestación física, vamos a decir, existe antes una alteración del nivel bioenergético, que se ha producido desde un subconsciente a partir de una programación que activa un conflicto, que genera un estrés y a su vez una emoción, y de ahí se manifiesta el conflicto. Es como que el cuerpo es la forma de que el conflicto salga. Y para eso es la enfermedad, para poder escucharnos, ¿no? Pero recuerden que decíamos de que en realidad, hablábamos anteriormente de que la enfermedad siempre es la expresión de aquello que nos está alejando de Dios, aquello que nos está haciendo creer que estamos alejados de Dios, porque nunca estamos alejados de Dios. O sea, Dios está en nuestro corazón y vive en nuestro corazón, es parte de nuestro ser, somos sus hijos, somos la expresión de Dios, todo es la expresión de Dios, todo es su creación. Entonces, todo es justamente la expresión del Padre que nos ilumina continuamente. Eso no hay excepción. El ladrón, el sinvergüenza, lo que sea. Cualquier ser que no está encaminado por el camino del amor es también hijo de Dios. Es también un ser que puede brillar, que tiene su luz propia, pero que no sabemos expresarla por las circunstancias de la vida. No es un ser malo, no existe. El juicio no existe dentro de lo que es el amor. El juicio es algo que ya lo vamos a ver. El juicio es algo que nos aleja de lo que realmente somos. Nunca dejamos de ser amor. Pero somos nosotros, por nuestras memorias y nuestras creencias y nuestros conflictos particulares, los que nos olvidamos de nuestra verdadera esencia. ¿Vale? Vale. Dice Un curso de milagros, que es un libro que yo recomiendo, a mí me gustó, me encantó, que cuando un hermano está enfermo es porque está pidiendo paz y por tanto no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio y la enfermedad es realmente una ilusión. La enfermedad está pasando como consecuencia de una ilusión porque no es la verdad lo que nuestro ego nos está transmitiendo. La verdad es que somos amor, que nunca dejamos de ser amor, nunca dejamos de ser luz. No es posible, no es algo discutible, no puede uno dejar de ser hijo de Dios. Hemos sido creados, nuestra naturaleza, nuestra realidad, no existe tal cosa. Entonces la enfermedad siempre es consecuencia de una ilusión, de algo que se está generando desde ese ámbito cuántico y que se está manifestando físicamente, ¿ya? Y en cuanto restauremos nuestra verdadera esencia y recordemos lo que somos y repongamos nuestra naturaleza de amor en nuestro corazón, automáticamente la enfermedad desaparece. Siempre la enfermedad es fruto de una ilusión, siempre es fruto de
la ilusión que nuestro ego, que es humano, que está ahí, pero está para engañarnos en realidad, para hacernos recordar o olvidar, mejor dicho, que somos verdaderamente amor. De tal manera que al final nos damos cuenta de que nuestro paso por esta vida es la trascendencia de nuestro propio ego. Que no es malo ni es bueno, está ahí, por alguna razón está ahí. Pero si nosotros queremos llegar a Dios, sentir a Dios, lo que tenemos que hacer es trascender el ego. Y ahí no va a haber enfermedades, no existe la enfermedad es una desarmonía, es una alteración desde todos esos niveles, debido simplemente a informaciones que no son reales, ¿no? Y que por lo tanto nos llevan hacia la enfermedad, ¿vale? Hay muchas percepciones, pero hay solo una realidad. Esto es importante. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? La medicina, por ejemplo, convencional, trata de curar esto, trata de curar la imagen. Porque cuando tú tratas de curar el cuerpo físico, lo que estás tratando de curar es la consecuencia de una cadena que vimos anteriormente. Entonces, al final, no nos estamos yendo a la verdadera esencia de lo que somos, a la realidad de lo que somos. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que somos un solo ser, de que no existe el otro, de que somos hermanos, de que somos hijos de Dios y que somos un solo hijo de Dios. No somos muchos hijos de Dios, somos un solo hijo de Dios y estamos todos conectados entre sí. El sufrimiento del hermano es mi sufrimiento. La alegría de mi hermano es mi sufrimiento. Es mi alegría, perdón. No existe tal diferencia, no existe tal distancia, no existe la desconexión. Físicamente, en el mundo material, existe, sí, existe una diferencia, existe una separación, ¿no? Mi cuerpo, mi ser, acaba donde acaba mi piel. Es cierto. Mi cuerpo físico, pero mi alma no. Mi alma es todo, mi alma está presente. No existe ni siquiera en el ámbito bioenergético existe una separación. Entonces, existe un solo ser, cuyo padre es Dios. Ese ser es indivisible, está unido, está continuamente en movimiento. No existe nada estático en este sistema. Continuamente está en movimiento. Y eso la medicina china lo maneja estupendamente. Viviendo un solo tiempo, pero eterno e infinito, estamos en el presente, vivimos el presente, somos el presente, no existe el pasado, solo está en nuestra mente. Y expresado en muchos niveles, pero en una sola realidad. Y es un ser armónico. Si Dios es amor, el amor es armonía. No existe tal cosa. Eso solo existe en nuestra percepción humana, vamos a decirlo así. Fíjense esta gráfica, que es muy interesante. La hizo un psiquiatra que ya murió, ¿no? Este psiquiatra estuvo toda su vida estudiando todo lo que son las emociones, ¿no? Y tratando de entender cómo funciona la enfermedad, las emociones, la espiritualidad. Y él científicamente mide cada emoción. No es cuerpo físico, ya estamos hablando de vibración, ya estamos hablando de la parte bioenergética. Es energía que se puede medir, es medible. Entonces él, para los que no entiendan inglés, yo se los traduzco. Esta gráfica que él pone aquí, él mide las emociones y él te dice que la vergüenza vibra a 20 hercios. Son ciclos por segundo. O sea, eso está medido. Esto se puede medir. O sea, esto no es invención, sino es fruto de un científico que ha estado toda su vida estudiando esto. Que la culpa vibra a 30 hercios. Que la apatía vibra a 50 hercios. Que la pena vibra a 75 hercios. Vamos subiendo de vibración. El miedo, el deseo, el enojo, el orgullo, el coraje, la neutralidad estaría en 250 hercios y luego aparece una serie de emociones que ya son emociones de amor. Son emociones expansivas, porque el amor es expansivo. El miedo es contractivo. Digamos que el miedo y el amor son justo las dos caras de la misma moneda. Una es
la del amor, que es la positiva, la que nos hace vibrar en armonía, y otra es la del miedo, que nos hace creer que la realidad es de una forma que no es en realidad, porque nuestra verdadera esencia es el amor. Entonces, cuando nosotros vibramos aquí debajo, cuando vibramos en el miedo, en la desconfianza, en la inseguridad, en la culpa, fíjense que la culpa es una de las emociones más alejadas de la paz y la iluminación. La iluminación es el momento en el que nos fundimos con el sistema, en el que trascendemos nuestro propio ego, nos olvidamos de quiénes somos y disfrutamos del presente. Y eso lo hacemos todos. No hace falta meditar ni orar. No hace falta. Desde luego meditar y orar nos ayuda. Pero podemos hacerlo haciendo nuestra propia vida, jugando con nuestros hijos, o pudiendo disfrutar de un amanecer, o en esos momentos donde uno no piensa, simplemente se conecta al sistema y reconoce a Dios en su corazón. Esa es la forma de sentir a Dios. Entonces, fíjense bien, qué curioso, porque en toda esta parte de acá, ¿no? La aceptación, la razón, el amor, la alegría, somos alegría, no somos penas, no somos penas. Las penas las crea nuestro ego en base a memorias. Nuestra verdadera esencia como hijos de Dios es la alegría, la paz, la iluminación, la aceptación, la compasión. Son emociones humanas que todos conocemos, pero esas nos las ha dado Dios. Entonces, tengamos en cuenta de que cuando vibramos demasiado en esta parte de abajo, es cuando aparecen las enfermedades. Un cáncer está aquí siempre, está entre el miedo, la pena y el enojo. Un cáncer siempre es la expresión de un conflicto que no estamos sabiendo manejar y que no estamos viendo siquiera. No habría cáncer en un ser que vibra en la aceptación, que vibra en el amor. No existe el cáncer en un ser que vibra en el amor. No quiere decir esto que no, un ser que vibra en el amor, somos humanos. Todos sabemos muy bien cómo se siente la culpa, cómo se siente la rabia, cómo se siente la frustración, ¿verdad? Pero si somos capaces de manejar nuestra rabia, nuestra frustración, nuestras penas, vamos a volver siempre a nuestra verdadera esencia de amor y vamos a subir la vibración en hercios. Aquí está medido en hercios. Vamos a subir la vibración y vamos a evitar enfermedades y vamos a curar enfermedades. Entonces, una cosa que nos dice este hombre que se llama, si no me equivoco, era David Hawkins, no es el científico, es otro Hawkins que se llama David. Entonces, este David Hawkins incluso conecta la percepción que cada ser tiene de Dios en relación a aquello en lo que está vibrando. La gente que vibra demasiado en la culpa es 30 hercios. Fíjense bien. La gente que vibra demasiado continuamente en esa emoción percibe todo en la vida desde la culpa y va a generar en su mente, su corazón, la presencia de un Dios que te castiga, ¿no? Un Dios que te culpa, que te castiga. La culpa está bien presente, no va a poder percibir de otra manera a Dios, ¿no? Cuando alguien vibra demasiado en el miedo, va a percibir con miedo a Dios. Entonces, tu percepción de Dios tiene que ver con la vibración con la que tú te encuentras, porque desde ahí vas a percibir todo el mundo, incluyendo la espiritualidad. Si eres una persona que has practicado o que has trabajado tu ego y has podido trascender en gran medida tu ego y eres capaz de vivir en la aceptación, en la compasión hacia el otro, en la compasión. Fíjense qué interesante esto, porque cuando nosotros vamos en la calle y vemos a un ser en unas condiciones a lo mejor de tristeza, ¿no? Nos conectamos a la pena, nos da lástima. Ahí no estamos vibrando en el amor. La pena no es amor. No. Tenemos que aprender a vibrar en la compasión. Yo miro a ese ser y lo miro con la
con el respeto y el amor que se merece ese ser como hermano. Entonces, no nos damos cuenta y a veces confundimos la madre que sufre, por ejemplo, ¿no? La madre que sufre por sus hijos, qué buena madre es. No, el sufrimiento no es amor. No es amor, no es buena la madre que sufre por sus hijos. Es buena solo por ser madre. Da igual lo que haga, ya es tu madre, ya es buena. Pero se ha instaurado en nuestra mente la creencia de que una madre buena es la que se preocupa y sufre por sus hijos y vive sufriendo. ¿Y qué le transmite a sus hijos? Sufrimiento, preocupación. No le está alimentando de amor, la está alimentando de sufrimiento y por lo tanto lo que está haciendo es empeorar la situación. Entonces, tengamos en cuenta esto es muy importante, porque estamos trabajando con ciencia, pero estamos conectando la ciencia a la espiritualidad, la percepción que tenemos del mundo, de la vida, de Dios, depende de nosotros, de cada uno de nosotros como alma, ¿de acuerdo? Entonces, al final llegamos a esta diapositiva que nos va a ayudar mucho a comprender definitivamente cómo se cura una enfermedad, ¿no? Tomando siempre, o sea, teniendo en cuenta esa espiritualidad. Para mí la curación es totalmente espiritual. Tú tienes que curar tu alma primero para poder curar tu cuerpo. No es discutible, o sea, no funciona de otra manera. Esa es la magia de lo que somos en realidad. Entonces, cada síntoma que tenemos, cada enfermedad que tenemos, nos está llevando a este lado de la diapositiva, al miedo, a la ilusión del ego, al sentimiento. El ego es el que nos hace sentir o creer que estamos separados. Y eso, como hemos dicho, si somos amor, lo que somos es unión. Eso es lo que te permite vivir la empatía con los otros, con los demás. El tomar conciencia de que el otro es parte de ti y tú eres parte del otro, no existe tal otro. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al ego? ¿A dónde nos lleva el sentimiento de que estamos separados? Fíjense, por ejemplo, una emoción como puede ser la soledad, ¿no? La soledad es uno de los principales problemas de las personas mayores. La soledad, ¿no? La soledad es una sensación, no es una realidad. No podemos estar solos en este mundo, porque nunca dejamos de estar conectados a todo. Podemos sentirnos solos en una multitud y podemos sentirnos conectados a todo y acompañados en una cueva, orando o simplemente meditando. No sé, es algo que se lleva dentro. La soledad no puede existir en realidad. Nuestra realidad es que estamos todos conectados siempre, nunca dejamos de estar conectados. Y si somos capaces de sentir primero a Dios, pero también sentir a nuestros padres, sentir a nuestros hermanos, sentir a nuestros hijos, sentir a nuestras parejas, a todos los seres que nos acompañan, que aunque se vayan de este mundo, sentirlos nos va a permitir conectarnos a ellos. Desde esa perspectiva no existe tampoco la pérdida ni la separación. Solo existe desde ese punto de vista que es el ego que me impide reconocer otra vez más mi verdadera esencia. Entonces tengamos en cuenta de que la curación de todas las enfermedades va siempre destinado a reconectar con aquello que nos ha hecho olvidar nuestro propio ego. Tenemos la rabia, por ejemplo. ¿Qué es aquello que nos cura la rabia? La rabia es la no aceptación de algo, o del otro, o de una situación en mi vida. De la aceptación sí es un acto de amor. Acepto con amor, por supuesto. Aceptar no es lo mismo que resignarse. Resignarse sí es una manifestación del miedo, pero aceptar algo es verdaderamente un sentimiento de amor. Aceptar que la vida es como es, que lo que está pasando nos está pasando para que aprendamos, para que crezcamos como almas. Entonces, si nos conectamos, por ejemplo, a la frustración, también es la aceptación, igualmente. La pérdida es el olvido de que estamos conectados.
Cuando yo pierdo a mi padre o a mi madre o a algún ser querido, solo tengo que sentirlo en mi corazón y simplemente ya está en mí, es parte de mi ser. Y por lo tanto, existe la pérdida física, sí, de acuerdo, pero es que no somos un cuerpo físico, es que somos un alma. Entonces nosotros tenemos que aprender siempre a recordar, porque nunca dejamos de ser seres conectados unos con otros y todo en una sola expresión. La incertidumbre, necesitamos confianza. La incertidumbre es una expresión del miedo. Entonces la confianza nos va a permitir trascender nuestros miedos. Confío en la vida, confío en Dios, confío en mi ser superior, confío en lo que quieran confiar, pero confianza es lo que digamos, nos aleja del miedo. El dolor, el autoanálisis, el placer, la ansiedad, es una forma de miedo, así que vamos a conectarnos a la confianza. La culpa, el perdón. Pero les voy a hablar de un perdón bien diferente. Un perdón que no es el que nos muestran, en donde yo perdono a alguien que me ha ofendido. Ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es aquel que acepta al hermano y no lo juzga. Y trasciende el sentimiento de que ha habido una ofensa. Porque entiende que lo que ha pasado como una co-creación de mi mente y para aprender y crecer en esta vida. Venimos a eso, a experimentar. Entonces, la culpa realmente es, como les digo, una gran lacra en nuestra vida, en esta sociedad muy culpógena, ¿no? Cuando algo nos pasa, enseguida buscamos el culpable, ¿no? El mismo sistema jurídico trata de buscar siempre culpables. Cuando evidentemente encontrar al culpable, encarcelarlo, o en algunos países incluso lo mandan a la horca, no soluciona absolutamente nada, lo que está es generando más dolor y menos amor, por lo tanto. Entonces no es ese el sistema, no es la forma de solucionar un problema. Castigando. El castigo es una expresión del ego, es una expresión del miedo. El castigo no es una expresión de Dios, no es una expresión de amor, nunca. Y sin embargo, hay enfermedades que son verdaderamente un castigo nuestro. Enfermedades, por ejemplo, autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Pues son autoataques. ¿Por qué un ser se autoatacaría si no fuera por un sentimiento profundo de culpa? Si nosotros resolvemos la culpa, nuestra enfermedad autoinmune se va al cuerno, desaparece, nuestro cuerpo deja de autoatacarse. Porque somos nosotros los que estamos haciendo justamente ese ataque. Bueno, la desesperación, la soledad, el miedo, todas van a la calma, a la paciencia, todos son emociones que nos reconectan al amor y nos hacen recordar lo que somos en realidad, ¿vale? Entonces, creo que más o menos entendemos la presencia de ese Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, somos la expresión de Dios y por lo tanto está en cada parte, en cada célula de nosotros. Él nos da la luz, Él nos permite vibrar en el amor, nos permite sentir todas estas cosas que hemos estado viendo, la aceptación, la compasión, la conexión, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no es Él el que nos da, el que nos causa la enfermedad, porque la enfermedad nos la causamos nosotros solitos, en base a nuestras propias memorias y creencias. Entonces, cualquier curación de cualquier enfermedad es el camino hacia Dios. Es el camino hacia Dios. Olvídense de las pastillas, olvídense incluso de cosas naturales. Las cosas naturales van a ayudar, igual que las pastillas en un momento dado, pueden ayudarnos en un momento dado, pero quien hace la curación es nuestro ser. Y si nuestro ser está preparado para curarse, curará. Y si no está preparado para curarse, no importa lo que hagamos, no se va a curar. ¿Cuándo se prepara el ser para curarse? Cuando somos capaces de mirar en nuestro interior y reconocer que la curación siempre viene de adentro. ¿Ayudado con cosas de afuera? Sí, no digo que no.
Pero la curación es personal y es una cosa que viene de dentro hacia afuera, del espíritu a la materia. ¿De acuerdo? No nunca de lo contrario, de la materia hacia el espíritu. No es así. No puede existir así, porque la materia siempre es el último eslabón. Bueno, para terminar, ¿qué es, digamos, por eso ya entienden por qué le llamo la medicina de Dios? Porque son medicinas que van a ayudar a que las herramientas que Dios nos ha dado para autocurarnos, no se olviden que tenemos un sistema de autocuración, que no somos un coche, que no somos una cafetera o una computadora, como nos hace creer la medicina convencional, porque así trata a la gente. Dense cuenta cómo funciona, ¿ya? Cuando somos capaces de utilizar una medicina que potencie y fomente esas herramientas que son sagradas, las tenemos ahí porque Dios nos las ha puesto y son perfectas, realmente son perfectas. Nuestro cuerpo sabe curar siempre. No existen las enfermedades incurables, lo dije en la anterior y os lo digo ahora. Estoy cansado de ver gente con enfermedades incurables, desahuciados, que se curan. Y se curan porque hacen ese gran cambio profundo en su interior que necesitan hacer para poder curarse. Entonces, el terapeuta es un canal entre el paciente y Dios. Hemos dicho esto, nunca el médico o el terapeuta o el psiquiatra o el psicólogo nunca es el que cura a nadie. Solo Dios lo hace. No existe esa parte, no existe tal cosa. Y si lo hace porque a lo mejor hace una operación magistral y salva de la vida a una persona, no lo ha salvado el médico, lo ha salvado Dios por medio de ese ser que está expresando siempre la magnificencia de Dios. ¿No existen enfermedades incurables? Ya lo he dicho, no existen, es mentira, nuestro cuerpo sabe curar, tiene la herramienta. La curación es multifactorial y personal. Ya le he dicho, multifactorial quiere decir que no se trata de una pastilla. De hecho, todo lo vemos. Tenemos hipertensión, pastillita, y nunca nos curamos. ¿Por qué? Porque no es la curación desde ahí, es multifactorial, es decir, hay que ver qué pasa en el sistema alrededor, incluso cómo se encuentra la espiritualidad de esa persona. Yo he tenido gente, por ejemplo, que se le ha caído el cabello porque tiene crisis con Dios. Se pregunta por qué me ha pasado esto, ahí te conectas a tu lado víctima, entonces te preguntas algo que te ha pasado y dices, si yo soy bueno, ¿por qué me pasa? Entonces te enfadas con Dios. Pasa eso. Y estás en conflicto y tu cuerpo lo va a manifestar. Y muchas veces es la caída del cabello, porque la caída del cabello es nuestra conexión con el Padre, porque justamente nuestra cabeza, este punto más alto, es el que está conectado con la espiritualidad, con el Padre, mientras que la parte de abajo está conectado a la tierra, que es la madre. Dense cuenta de ese detalle, ¿no? Vale, no existen pacientes, solo pacientes. Importante, esto también, dejen de ser pacientes. Nadie es paciente. Si eres paciente, te estás poniendo en una situación pasiva. Y pasivamente no vas a poder curarte. La curación es algo que requiere de una acción interior, ¿no? Que tenemos que poner nosotros. La curación es algo que tengo que hacer yo. Tomo conciencia de mi protagonismo y sí, el doctor me ayuda, está bien, o el homeópata me ayuda, pero yo tomo conciencia de que yo soy el responsable de mi enfermedad y por lo tanto soy el responsable de mi curación, gracias a Dios, porque con Dios es como desde donde vamos a poder hacer esa curación, ¿no? Ayuda a sacar lo mejor del asiente, no paciente, asiente, hago, no soy pasivo, tomo la curación. Y lo que hace la curación siempre es, o sea, la medicina de Dios es la medicina que trata de ayudar a que la persona crezca como ser. De esa enfermedad, la persona tiene que tomar una lección de vida, tiene que aprender a trascender sus propios pensamientos negativos, su propio ego. Si una persona vive en pensamientos negativos continuamente, va a estar enferma siempre. Y se va a enfermar continuamente. Es bien interesante, la enfermedad siempre tiene un propósito. Si sabemos mirarlo, entonces vamos a poder crecer con ello, ¿vale? La enfermedad es la ocasión para crecer y conocerse, se integra,
no se lucha contra ella, ¿no? La medicina es muy capísima para decir, no, hay que luchar contra la enfermedad, ¿no? Hay que luchar, el cáncer es una lacra, hay que luchar contra el cáncer. La lucha en sí nos está llevando justamente a este lado. No, hay que aceptar esa enfermedad. Hay que aceptar como parte de nosotros, no es algo ajeno a nosotros, lo estamos produciendo nosotros. El dolor lo estamos produciendo nosotros. Los trastornos hormonales los estamos produciendo nosotros. Siempre todo lo estamos produciendo nosotros. Cuando uno toma la responsabilidad de su enfermedad, empieza a curarse. Pero si tú vas al médico y le dices, doctor, cúreme, y dejas el poder de la curación en una pastilla, en una cirugía, o en un médico, o en un terapeuta, o en lo que sea, ahí las posibilidades de curarse son mucho menores. Porque no estás tomando tu responsabilidad. Vale. Bueno, espero que, no sé si me he liado mucho, si les he contado cosas que a lo mejor les ha costado entender, pero todo esto es ciencia y es también espiritualidad. Ahí es donde se ha conectado todo. Piensen que la medicina se separó de la espiritualidad hace unos 300, 400 años aproximadamente, ¿no? Donde ya se empezó a trabajar, la medicina se empezó a, digamos, a materializar. Solo se empezó a conectar, separó el alma de la persona, vamos a decir, ¿no? Separó y empezó a trabajar desde el cuerpo. Entonces, imagínense ahora que saben esto, cuando uno va al médico, las limitaciones tan grandes que está teniendo la medicina, la crisis tan profunda que está viviendo la medicina en estos momentos, porque simplemente ahora se está dando cuenta la gente, porque la medicina en sí no está queriendo mirar nada todavía, pero la gente, los pacientes, los que ahora son los pacientes, ¿no? Se están dando cuenta de ese error garrafal que cometió la medicina separándose del alma y de la espiritualidad. No podemos separarnos, somos seres espirituales viviendo una vida física, pero somos seres espirituales, no lo contrario, ¿vale? Bueno, venga, les voy a dar espacio para preguntar. Espero que haya despertado cosas, también dudas entre todo lo que hemos hablado. Venga, ¿qué preguntas tenemos? Pueden ser preguntas personales, ¿no? De cosas que están viviendo ustedes, qué significado tiene tal enfermedad, o dudas de lo que hemos hablado. Si, me imagino que todo esto es nuevo para todos, ¿no? Doctor, Aunque ya lo disculpe, saben. Diga. disculpe, quizá para este momento podríamos dejar de compartir pantalla y Ah, claro. podríamos invitar a las demás personas para que puedan encender su camarita, así el contacto y la dinámica también es muy diferente. Y no lo dejamos a Claro. usted solito ahí viendo a la nada. Gracias, gracias, gracias. Sí, Así se que agradece, la verdad. aquellas personas que tengan consultita, el momento llegó. El O micrófono es pueden suyo simplemente también dar la impresión de lo que han escuchado, ¿no? ¿Qué también. les ha llegado? ¿Qué no les ha llegado? ¿Cómo han vivido esto que les acabo de transmitir? No, Hola, Aide. sí, muy interesante. Está ampliando muchísimo mis horizontes, mis cosas. Tenía algunos datos por lo que uno va leyendo, ¿no? De los avances de la ciencia y demás, especialmente ahora que se puso de moda la física cuántica. Y bueno, y escuché mucho de homeopatía también, ¿no? Por otro lado, hace años que me gusta a mí la medicina natural. En Bolivia somos muy ricos en medicina natural, ¿no? En base a muchos yuyos o hierbas que tenemos en cada lugar. Pero esa conexión con las emociones es la que me está enriqueciendo mucho, ¿no? Saber reconocer. Y cuando también usted decía la parte que pregunté del multiuniverso,
decía, entonces a Dios le llamamos creador del universo. Parece que sería de un universo, pero no es Dios creador de un universo, podríamos decir de un multiuniverso, ¿no? Claro, en realidad es un universo multiverso, ¿no? O sea, ahora empezamos a ver la pluralidad del universo, ¿no? Es decir, es un universo, siempre es un universo, efectivamente. Claro. Siempre hay una sola realidad, pero esa realidad está compuesta de muchas otras realidades que existen o coexisten en muchos niveles energéticos. Porque yo como creyente, como católica también, yo creo que Dios no deja de hacer. Sigue creando, Él sigue creando y seguro va a seguir creando porque no se quedó ahí después de hacer todo lo que vemos en el universo y ver a nosotros como su magnífica creación, pues Él sigue creando, ¿no? Es un Dios creador. Entonces yo creo que entra en todo esto de lo que usted va hablando para que nosotros también veamos este asunto, ¿no? Cada uno analizar. Y es muy cierto que ya sea un curandero, un médico, un enfermero, no es el que a uno le cura, es Dios a través de, ¿no? Esto es bien cierto y yo lo creo así. Pero gracias, doctor. Y no se olvide de su regalito. ¿Cómo nos va a hacer llegar su regalito? Ahí, el librito? lo he puesto ahora mismo lo he puesto, ahí lo tienen, en el chat. ¿Por PDF? Por PDF, bájenlo ahora mismo. Lo tienen en el chat, ya, lo acabo de poner ahí. Muchas gracias. Bendiciones. Muy amable, muchas gracias. Bueno, me gusta lo que has dicho. Hay una cosa que para mí fue un secreto grande que me abrió mucho la mente. Y es, como hijos de Dios, Dios está siempre creando. Y como hijos de Dios, resulta que también somos creadores. Estamos hablando de que con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestras emociones, con nuestras creencias, estamos generando desde ese ámbito cuántico, estamos generando nuestra realidad. Esta es la causa por la cual nos pasan cosas a veces en la vida continuamente que no queremos que sucedan, pero que nos suceden, ¿no? Por ejemplo, parejas de determinado tipo, ¿no? Parejas que siempre tienen digamos, una forma de estar en nuestra vida, ¿no? Que son parejas o bien abusivas, o son parejas guaguas, que son parejas pequeñitas, que nosotros hacemos de mamá. Y no se rompe ese rol, no se rompe porque desde nuestro inconsciente estamos llamando continuamente ese tipo de situaciones, porque tenemos que aprender algo de esa situación hasta que lo aprendemos. Cuando lo aprendemos, deja de suceder. Y eso es la prueba de que estamos creando lo bueno y lo malo. Si nosotros somos capaces de vivir limpios de pensamientos, o sea, los pensamientos tienen una energía, ¿no? Aunque no lo creamos, y nosotros, por muy bien que nos portemos, por muy buenas personas que nos portemos, por lo menos de cara a la sociedad y de cara al mundo, si luego tenemos pensamientos feos, tenemos sentimientos feos, ¿no? Vamos a generar eso en nuestra vida. Y eso es la realidad, somos seres creadores, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces sí, somos creadores, pero no estamos creando desde el ámbito consciente, ¿no? Yo digo, venga, quiero que me toque la lotería, ya me voy a concentrar y quiero que me toque la lotería y entonces yo voy a crear esta realidad pensando que me va a tocar, ya, no va a ocurrir, porque no ocurre desde el ámbito consciente, ocurre desde el ámbito inconsciente. Jamás me tocará la lotería si yo vivo en la culpa, en el sentimiento de que no soy merecedor por algún motivo. Vale. Entonces, ahí, doctor González, ¿qué opina de la metafísica? Porque en la metafísica hay muchas de esas declaraciones. Yo declaro, yo qué sé yo, como claro, verdades que van a suceder. No funciona, pero no funciona porque les digo, si se declara desde el consciente, esto no se declara, si uno, por mucho que uno diga, yo declaro, yo soy el amor de Dios, yo soy hombre, evidentemente es mejor declarar eso que declarar, yo soy un petardo y no me quiero y no me amo, es mucho mejor, vamos a ser francos. Pero, lo que les digo, o sea, esto es información, está en el ámbito inconsciente, en la cual no accedemos de forma consciente. ¿Cómo sabemos
lo que pasa en nuestro inconsciente, que es desde donde se está generando todo, pues la enfermedad es una forma muy interesante, porque la enfermedad sí va a expresar totalmente de forma clara lo que está pasando en el inconsciente. No hay trampas, no hay trampas. Si tú tienes un cáncer, un paciente o un naciente, vamos a decirlo así, ya, con cáncer, cuando tú le preguntas, ¿tú te quieres morir? Y el paciente, la mayor parte, el 90% de la gente va a decir, no, yo quiero vivir, pero por supuesto, yo quiero vivir. Ya, pues tu ser inconsciente no está diciendo eso. Porque si tú tienes un cáncer, es porque desde tu ser inconsciente, desde lo más profundo de tu corazón, sí te quieres morir. Si no, no tendrías un cáncer. Es así de sencillo. Entonces, tenemos que estar muy alerta de lo que está pasando. ¿Cómo podemos saber lo que lo que nuestro inconsciente nos está diciendo? Uno es la enfermedad, pero dos, nos pasa con lo que nos ocurre en el día a día, con lo que estamos creando, cuál es la realidad que estamos creando. Si yo llego, un día me levanto de buen humor, yo llego a hacer un trámite, por ejemplo, y de repente desato una ira con la persona que me está atendiendo, esa ira es mía, la estoy generando yo y realmente yo tengo que tomar conciencia de que no estoy aceptando, aunque haya sido una ofensa, que haya sido un petardo que viene a mi vida y es un inepto que me jode la mañana. El problema lo tengo yo. Yo soy el que está sintiendo esa emoción y soy yo el que tiene el conflicto, porque una emoción siempre viene de un conflicto. Entonces, si estamos alerta de lo que nos sucede en la vida, ¿por qué repetimos estas cosas? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no vibro en el amor? ¿Por qué vivo con esta angustia? ¿Por qué tengo una depresión? ¿No? Si estoy deprimido, si estoy algo así, es una depresión, la estoy creando yo. ¿Por qué estoy creando esto? ¿Y qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar para ser mejor persona que me permita curar esta depresión? ¿Qué hacemos? Pastilla, psiquiatra, pastilla. ¿Y qué hace la pastilla? Lo que hace es ocultar lo que tienes que mirar. Y por lo tanto no lo soluciona. Dime, Ted. Hola. Hola, Ted. No tienes micrófono, creo. Quedé un poco confundido. Bueno, la vez pasada habíamos hablado de que evidentemente muchas de las enfermedades, bueno, están porque nosotros las queremos o porque no siempre la medicina o los medicamentos son los que nos van a curar. Evidentemente, si hay una cirugía o una operación, bueno, está a la mano de Dios primero y el médico solamente es quien está siendo un portador de la obra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora hay algo que no entiendo. Acaba de decir de que, bueno, un paciente con cáncer, por decir, uno le pregunta, ¿tú quisieras morirte? Bueno, y el paciente le dice que no, pero sin embargo el subconsciente indica que sí. ¿Estoy entendiendo bien esa parte? Claro. Si no, no habría Bien, cáncer. Porque todos sabemos claro, que un cáncer es una enfermedad mortal. claro. Pero muchas veces ese cáncer viene de alguna enfermedad que es heredada por el papá o la mamá. Por decirles, Uh-huh. no sé, algún tipo de diabetes, algún tipo de tumor, algún tipo de algo que haya y se vuelve cancerígeno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Porque eso ya viene desde el vientre, ¿no? Entonces, desde antes que uno quiera pensar o sentir, desde antes que uno tenga consciente o subconsciente, entonces, es por eso que un poquito, bueno, entré en duda y digo, bueno, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Hay niños que ya nacen con enfermedades, por decirles, con un VIH, no sé, con algún otro tipo de enfermedad que ya viene desde el vientre de la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos seres, con estas personas, ¿no? Por favor, un poquito de aclaración ahí para que salga de duda un poquito ahí. Estuve Claro que sí, confundido. Ted. Te lo voy a explicar porque y es buena pregunta y me alegro que la preguntes porque seguramente todos o muchos tendrán esa duda, ¿no? Yo también la tuve en su momento, ¿no? Miren, con las cosas, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos ya con una información, venimos con un programa.
Estamos hablando de información y por lo tanto tiene que ver con un programa. ¿Por qué venimos con un programa ya? Porque somos hijos de nuestros padres, somos nietos de nuestros abuelos y todo lo que pase detrás ya viene con nosotros, ya no venimos en blanco, no venimos en cero, vamos a decirlo así. Ya venimos con una información. Pero ya desde el momento en que somos un embrión, ya somos un ser, ya estamos programando y eso demuestra que somos un ser vivo desde que empezamos a tener ya de que somos más de 4 células, vamos a decirlo así, la blástula, la mórula, quien ha estudiado esto sabe lo que estoy hablando. Cuando ya somos un ser, del momento que empieza a latir el corazón, dicen que ahí es donde entra el alma, no lo sé exactamente cómo funciona, pero somos un ser que ya está viviendo su propio camino y lo está viviendo por medio de la madre. O sea, esto es algo, ya es ciencia, se sabe. Nuestra vida, cuando estamos en la tripa de mamá, la vemos, la percibimos todo por medio de la madre. Y estamos así hasta los 2 años aproximadamente, 2, 3 años cuando se produce el destete, que ya es cuando empezamos a percibir el mundo desde una posición un poco más individual. Pero hasta esa edad no sabemos dónde acaba la madre y dónde empiezo yo. No tenemos esa distinción. Entonces, lo que vive la madre, lo que siente la madre en nuestro embarazo ya está siendo programado en nuestra mente. Y luego está toda la infancia hasta los 7 años, que es una parte importante en nuestra programación, todas las cosas que vivimos y cómo las vivimos, hasta que salimos de la casa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cuando viene un bebé con una enfermedad, ya es porque ya viene con un programa. Las cosas que son, por otro lado, digamos, que son genéticas, que tú dices, bueno, si es que venía con una enfermedad congénita que ha acabado siendo un cáncer. Bueno, te diré una cosa, aunque fuera así, ¿no? Esa enfermedad congénita no va a derivar en un cáncer bajo ningún concepto si la persona está bien conectada a la vida. No ocurre eso, no ocurre tal cosa. Pero bueno, imaginando, o sea, estamos hablando de una causa física, que hay un antecedente que lleva a tal cosa, ¿vale? La manifestación de la genética, tengan en cuenta que los genes, lo hablamos el otro día, son un mapa, son como un plano de nuestro ser, que está siempre ahí haciendo que nuestro ser esté reinventándose continuamente, porque no se olviden que no somos esto continuamente. Estas células, esta piel, dentro de un mes ya no está. Hay una piel totalmente nueva. Nos estamos reinventando continuamente y esa reinvención se está haciendo en base a un ADN, a un código genético. Ese código genético, el otro día hablamos de que existe un 97% de genes que la ciencia clásica ha llamado genes basura, porque no sabía de qué misión tenían. Y ahora hoy con la epigenética, que es otra rama de la ciencia, se sabe de que esos genes basura no son basura, están ahí para manifestarse cuando ya no haya necesidad de expresar ese 3%, por lo menos una parte de ese 3%. Es decir, que si, aunque nosotros digamos en nuestros genes viene implícito la enfermedad de la diabetes, aún así no tenemos por qué sufrirla si solucionamos el conflicto que está soportando la diabetes, porque los genes de la diabetes existen porque existe un conflicto en el sistema que no se está solucionando. Y el sistema se asegura de que sea solucionado transmitiéndolo de generación en generación. ¿Hasta qué? Hasta que alguien va y lo resuelve. Te lo digo porque esto lo veo yo en mi consulta siempre, ¿no? Y vemos cómo funciona esto y realmente funciona así. Entonces, aún así, aunque yo tenga una causa clara de decir, venga, yo tengo un cáncer porque es que mi padre tenía cáncer, mi madre tenía cáncer, mi abuelo tenía cáncer, entonces yo tengo que sufrir cáncer, entonces yo tengo cáncer, pero no es mío, no, es tuyo. Pero eres tú como la expresión de un ser mayor que es tu clan, al cual perteneces y eres parte de él. Nunca dejas de pertenecer a ese sistema y eso es la prueba de que estamos conectados al sistema, incluso aunque la parte del sistema no esté presente. Si hay gente que ha muerto a lo mejor y dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que vivir un conflicto o expresar un conflicto de alguien que ha muerto? ¿No? Es que la gente que muere
queda en el sistema, es parte del sistema. Y eso muestra también que no existe la separación. Es bien interesante esta pregunta que has hecho, porque nos ayuda también a tomar conciencia de que no somos seres individuales, de que estamos tan conectados, sobre todo a los seres que amamos y a los seres que están presentes en nuestra vida, y a los que no están presentes también, vivimos y somos somos creados por una madre, por un padre, ¿no? Gracias a la gracia de Dios, como quien dice, pero físicamente en este mundo material es la madre la que nos da la vida. Y esa madre y ese padre, que es parte de nuestro sistema, vive con nosotros. Y tal y como nosotros percibimos a papá y a mamá, o a nuestros ancestros, vamos a tener una proyección de la vida u otra. Eso es bien importante que tengamos en cuenta eso. Todos los problemas que tengamos, que no hayamos solucionado en nuestra niñez, digamos que están en nuestra memoria con papá y mamá, todas aquellas negaciones que tengamos, bloqueos, resentimientos, frustraciones con ellos, están siendo nuestras frustraciones hoy. Eso es bien importante. Vale, entonces, bueno, más o menos queda respondida. Yo lo que les quiero decir es, la fe mueve montañas. Y cuando nosotros somos capaces de conectarnos al amor, nuestra vida es amor. Y por lo tanto no hay enfermedad. Da igual que tengas genes de lo que tú quieras, da igual. Los genes mañana pueden dejar de expresarse. Tú tienes un cáncer hoy y dentro de un mes no tienes por qué seguir teniéndolo. Si tú resuelves el conflicto que está generando el cáncer. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno, ya algo más claro. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo sé que es complicado porque es otra visión novedosa, ¿no? No nos lo han plantado así nunca, ¿no? Pero piensen que el sistema médico se está cayendo a pedazos. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Se está cayendo a pedazos. Porque la gente ya se está dando cuenta de que no funciona. Está bien, tiene sus bondades. Como tú has dicho antes, si hay una cirugía y gracias a la cirugía puedes sobrevivir, oye, bendición. Claro que sí. Para eso está el sistema médico. ¿Vale? Patricia. Hola, buenas noches. Quiero presentarme primero. Soy médico alópata y concuerdo totalmente, ¿no? El sistema médico realmente se está cayendo, es muy limitado, pero también decirles que gracias a Dios existen universidades que ahora están planteando la materia de espiritualidad, porque ya han abierto los ojos, ¿no? Varias personas ahí ya han visto la importancia que nosotros no somos solamente cuerpo, materia, sino también tenemos un psiqui, ¿no? O sea, alma y pensamiento. Entonces, lo bueno que, digamos, a favor que tengo que decir, ¿no? Porque realmente hay universidades donde ya se da la materia de espiritualidad y se han hecho innumerables estudios sobre por ejemplo, el poder de la oración, en la sanación, así comparativas, cosas impresionantes y muy bonitas realmente, donde cada vez está avalando más esto que nos está presentando usted, ¿no? Y otra cosa también que quería comentar, yo soy, bueno, soy médico de familia, tengo una posgraduación en psiquiatría y también he hecho la posgraduación en abordaje directo al inconsciente. No sé si he escuchado alguna vez hablar, es muy interesante, es un método que ha nacido hace 45 años más o menos en Brasil, la doctora Renate Jos de Moraes, y justamente es esta descubierta, ¿no? De abordar directamente nuestro inconsciente, donde vamos a redescubrir nuestra esencia. Todo lo que he hablado, para mí no era nuevo, ¿no? Porque no sé si el resto ha logrado entender, pero realmente es una cosa muy novedosa entre comillas, porque ya son 45, 50 años que se hablan de esto y muchas ciencias también ya están hablando, ¿no? Muchas filosofías y todo eso, porque es ancestral en el fondo. Pero es muy, muy bonito, sobre todo el método que yo me dedico es justamente abordar a este inconsciente donde la idea es redescubrirnos como esencia, ¿no? Ver nuestra esencia donde somos absolutamente perfectos, salidos de Dios, amor, luz y eso, ¿no? Es muy bonito eso.
bendición, totalmente de acuerdo, así es. Y eso, pero no lo miremos esto como negativo, al revés, para mí está siendo muy positivo. O sea, lo que tú dices es verdad, gracias a esto, gracias a que hay una crisis médica monumental, gracias al COVID, porque realmente la crisis se ha manifestado sobre todo en la última fase, ya se ha desbordado con el tema COVID, realmente ha generado una crisis muy fuerte en el sistema médico. Pues gracias a eso está generándose esto. Y esto es nuestra bendición. Todas las cosas que están pasando en este mundo en este momento, que parece que todo está mal, en realidad es aquello que nos está permitiendo empezar las cosas de otra manera, empezar a vivir de otra manera, en el amor, en la compasión, en la cooperación, no en la competición. Se acabó, no eres competencia de nadie ni de nada, somos unión. Y esto nos ha llevado gracias a que el sistema viejo ya realmente no da para más. No da para más. Una cosa más, doctor. Bueno, en cuanto a lo que decían, ¿no? Tal vez ahí discuerdo con usted en cuanto decía que tal vez en la tripa, qué sé yo, ¿no? O sea, el embrión, lo que ADI demuestra es que se realiza incluso antes de la concepción, ¿no? Porque nuestro inconsciente es capaz de percibir nuestro espermatozoide y nuestro óvulo. Entonces, se ve el momento en que se logra la unión y en este momento también, justamente por la física cuántica, por este observador, podemos ligarnos y a estos problemas genéticos y congénitos que podemos tener, ¿no? Eso también muestra claro, ahí. Los problemas congénitos sí son anteriores, pero tú puedes tener una malformación en medio del crecimiento por un conflicto de la madre. O sea, lo que pasa en el embarazo, date cuenta de que hay un ser que se está desarrollando. Entonces, si hay un susto tremendo, vamos a decir, o de repente hay un abandono, o de repente pasa algo que la madre lo ha sufrido, un impacto, vamos a decirlo así, el niño puede nacer con una enfermedad adquirida. Ya es adquirida, ¿no? Ya no es... Gracias, Patricia. Me alegro mucho, mucho de que encontrarme gente como tú, que está bien sintonizada ya, porque hace falta. ¿Vale? Bien, doctor. Vale. Hay una preguntita en el chat de Delma Quesada que dice, doctor, una pregunta, ¿y a los niños que nacen con una discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down? Vale, eso es congénito, eso es algo que tiene que ver con el sistema. O sea, es un conflicto del sistema, pero es un conflicto que ya viene, cuando ya vienes a este mundo, como decía la doctora Patricia, ya sabes, ya digamos, ya viene impreso en el código genético, ya es algo, no es algo adquirido, es algo que ya viene contigo. Entonces, síndrome de Down, pues evidentemente, ¿por qué aparecen niños con síndrome de Down o por qué aparecen niños con enfermedades congénitas X, ¿no? Cuando todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Cuando un sistema, y lo entendemos como algo único, algo unido, algo... Nosotros estamos hechos de células, ¿no? Y cada célula es un ser vivo, tiene su conciencia, ¿no? Y somos la suma de la conciencia de nuestras células. Vale. Cuando nosotros somos, o sea, el sistema no acaba en nosotros. El sistema continúa, somos parte de otro sistema y estamos íntimamente conectados, tan conectados como puede estar una célula del riñón a la otra célula del riñón. O el pulmón al hígado, vamos a decir. La conexión es directa y es total. Entonces, en un clan, es un sistema vivo, es un sistema que está totalmente conectado y vivo. Cuando alguien nace expresando un síndrome de Down, es algo que el sistema está tratando de solucionar de esa manera. Está expresando algo por medio, igual que expresamos las enfermedades, para que digamos, a nivel inconsciente pueda expresarse algo que no se está resolviendo, pasa lo mismo exactamente cuando hay un ser, es una célula de ese sistema que está expresando algo y tiene un sentido. Evidentemente un síndrome de Down no se puede curar. Ahí sí estamos hablando de una enfermedad incurable porque no es un defecto, yo no diría defecto, pero es una alteración genética que no puedes incorporar, ¿no? Entonces, pero sí puedes
gracias a ese síndrome de Down, puedes resolver el conflicto que está expresando ese niño para que no sigan habiendo más síndromes de Down en el sistema. Entonces, todo tiene un sentido. Nada es porque sí. Nada es porque mala suerte. No, la enfermedad es una bendición si sabemos escucharla y aprender de ella. Sea cual sea. Nada es una desgracia. Nada, nada, nada. Depende de nosotros. Dice, pero como usted dijo, no podemos generalizar. Nada se puede generalizar, realmente. O sea, cada caso es un mundo. O sea, es otra de las cosas que para mí tiene importancia en la medicina de Dios, es que personaliza. Es decir, no puedo tratar a un enfermo de cáncer igual que a otro enfermo de cáncer, aunque tenga el mismo cáncer en el mismo lugar, porque son dos seres diferentes. Entonces no puede, fíjense, eso es otro gran error de la medicina convencional. Trata enfermedades y las trata todas igual, con los protocolos de siempre, y además protocolos ridículos y absurdos que muchas veces son impuestos desde la OMS, que más están destinados a realmente enfermar que a curar a nadie. Eso lo hemos visto con el COVID, con los protocolos que se han usado. Entonces, realmente es algo que ya, por eso les digo, se está cayendo a pedazos, porque eso ya es el sumum de la locura. No funciona así. Entonces, la personalización de es un ser, cada ser tiene sus propios conflictos y es único, no hay otro ser igual a ti, ¿no? A no ser que sea en ese multiverso. Pero me refiero a que en realidad tenemos que personalizar siempre todo, ¿no? No se puede generalizar nunca nada. Hay que estudiar cada ser como se merece, ¿no? Con sus circunstancias, con su pasado, con sus dificultades, sin juicio hacia ese ser. Eso es importante. Un terapeuta no puede tener un juicio hacia nada de lo que esté ocurriendo, aunque le cuenten la mayor barbaridad. Sin juicio, comprendiendo que es un hijo de Dios. ¿Vale? Las mascotas y los niños son expresiones del sistema. Y esto les digo porque llevo 15 años trabajando así, viendo las mascotas conectados al sistema, ¿no? Y las mascotas y los niños van a expresar lo que el sistema no está pudiendo expresar. Son como indicadores. Sobre todo los perros. Los perros, un perro que de repente empieza con diabetes, la diabetes la mayor parte de las veces no es de ese animal, es de la dueña, del dueño, del sistema. Es un conflicto de frustración profunda que está expresando esa mascota como expresión del sistema. El sistema no solamente es la parte humana, el sistema son las plantas, son todos los seres que viven en ese sistema, son los animales. Y da la casualidad de que las plantas y los animales suelen ser indicadores biológicos del sistema. Son los primeros que van a enfermar en caso de que el sistema tenga un conflicto. Funciona tal cual, de forma directa. Y si la conexión entre el dueño y el animal es fuerte, con más razón todavía. Eso lo llevo constatando y percibiendo durante 15 años ya, porque yo trabajo siempre así. Entonces, es interesante, conociendo la biodescodificación, cómo efectivamente cuando se produce una enfermedad del animal, empiezas a ver los problemas del sistema o los problemas del propietario, del dueño, del cuidador, y te vas a dar cuenta de que es la expresión de ese conflicto. ¿De acuerdo? Y los niños igual. Los niños son tan conectados a los padres, ¿no? Hasta los 7 años aproximadamente. La conexión es muy directa, es todo su mundo, ya luego poco a poco empiezan a socializar, empiezan a querer crecer cuando llega la pubertad, ¿no? Pero hasta ese momento la conexión con los padres es tan grande de que muchas veces los niños van a manifestar los problemas de los padres, ¿no? Si hay un cáncer, pues un niño, ¿cómo puede tener un problema de no querer vivir un niño, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Si un niño, cada vez hay más cáncer en los niños. Entonces, si un niño está preparado para la vida, un niño es pura vida. ¿Cómo es posible que un niño pueda estar tan desconectado de la vida para sufrir un cáncer? Bueno, mira a los padres, mira a la madre fundamentalmente, porque la madre es la que te da la vida. La conexión de cada uno de nosotros con la vida nos la da mamá. Es a ella a quien tenemos que mirar.
¿De acuerdo? Respondida, Nieves, la pregunta. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay alguna otra consulta, creo que la hermana Maribí quiere dar unas palabras, dar su micrófono prendido. Era solamente agradecer y yo creo que tanto hoy como el jueves nos da, ¿cierto?, la posibilidad de conectar, o sea, cómo está vista la salud holísticamente, ¿no? No es una cosa separada de una y otra. Y creo que nosotros sí tenemos esa experiencia, ¿no? Yo soy misionera y me ha tocado estar en varios lugares también, ¿no? Donde realmente he aprendido, en la India, en África, aquí mismo, ¿no? En la Amazonía, en el altiplano boliviano también. Sin embargo, yo creo que no logramos conectar, ¿no? Entonces, al escucharle, ¿no? Cómo nos tenemos que amar, cómo tenemos que, la positividad tiene que nacer en nuestro sentimiento interno, ¿no? Para transmitir a los demás. Entonces, a veces en este mundo que vivimos, estos días que estamos, también uno tiene como muchos sufrimientos, ¿no? Sociales, políticos, de todo índole. Entonces, ¿cómo conectamos lo positivo? ¿Cómo vivimos desde esta dimensión holística, lo bueno, ¿no? Desde la espiritualidad ignaciana, yo creo que en todo amar, ver a Dios en todo, ¿no? Entonces, a veces cuesta, ¿no? Entonces, eso también me hacía pensar bastante este rato, ¿no? Creo que la gente mística ha logrado captar esto, ¿no? Ha logrado hacer unidad de todo, ¿no? Entonces, pues gracias, doctor. Yo creo que para salir con esperanza, ¿cierto? Para vivir con esperanza y amor en este contexto que nos toca vivir, tenemos que hacer esa dimensión holística, ¿no? Esa dimensión unitaria en lo diverso, cómo aprender de lo diverso, cómo enriquecernos, ¿no? Entonces, pues también muchas enfermedades, y yo creo que, como decía usted, lo vamos generando nosotras mismas, ¿no? En vez de sacar y en vez de buscar lo otro, yo no lo veo que sea tampoco negado, ¿no? Pero sí nos falta, como a mí personalmente me falta trabajar mucho más esta parte holística. Muchísimas gracias y nada, Vanessa, tú eres la que despides, pero nosotros muy agradecidos, me imagino que nos va a dejar en dónde queda su, porque han llamado a algunas personas, ¿no? ¿Dónde queda su consulta? ¿Está aquí en Cochabamba? ¿Está afuera? ¿No? Entonces, pues también queremos saber, porque a veces el centro de espiritualidad siempre somos intermediarias también, ¿no? De un tema, de otro tema, y ahí vamos colaborándonos. Ya seguramente le vamos a seguir pidiendo ayuda para otros temas, pero estamos muy agradecidas. Yo le conocí a través de Carmen. Ella me dio el dato de usted porque yo no sabía que estaba trabajando esta dimensión usted aquí. Entonces, muchísimas gracias y nada, seguimos y te doy la palabra, Vanesita. Bien, gracias, hermana Maribí. Y pues sí, como dice la hermana, doctor, si puede recordar a la gente el centro, dónde queda, cómo comunicarse con usted, así también la gente puede tener un poquito más de datos sobre usted, ¿no? Ahí lo he puesto ahora en el chat. Yeah. Bien, Bueno, perfecto. pues. Muchas Bien. gracias, doctor, por estas dos intervenciones. Súper agradecidos el Centro de Espiritualidad. Sabemos que es muy necesario saber estas cosas porque sí nos saca, y como usted lo decía la anterior vez, ¿no? Pero habernos movido el piso y creo que realmente logró. Ha movido el piso de muchos que tal vez no conocían de este tema y a los que ya conocen tal vez ya les ha empezado un poquito a abrir más a camino para que sigamos, ¿no? Porque sí es cierto, necesitamos a veces estar bien espiritualmente y anímicamente para algunas cosas. Yo recuerdo en febrero me operaron y la hermana Maribí me decía, y nunca voy a olvidar esas palabras, tú tienes que pensar en positivo, me decía ella.
El médico va a hacer lo que está en sus manos, pero tú tienes que estar pensando en positivo porque tú también tienes que ayudarlo a que todo salga bien, me decía, ¿no? Yo no entendía hasta que ya cuando usted hablaba y decía, ay, es cierto. Y es cierto, ¿no? Es muy Es necesario. así. Bueno, pues Es un aprendizaje, realmente lo que estamos haciendo todos, ¿no? Y ahora nos está costando porque tenemos que desmontar un montón de creencias y de memorias que ya no nos sirven. Entonces, ahora para crear un mundo nuevo y para generar un mundo de amor y de luz, tenemos que ser luz. Claro que sí. Bien, pues doctor, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos. Antes de despedirme e invitar ya a hacerles recuerdo sobre el siguiente programa, pues nada, le invito a usted a que pueda dar unas pequeñas palabritas de despedida, doctor. Bueno, que gracias por la oportunidad, porque para mí es importante para mí es una forma de distribuir la palabra de Dios, ¿no? De también, no sé si mi espíritu de sacerdote es ahí o no sé qué es, pero realmente me encanta hacerlo porque creo muy, muy firmemente que ahora realmente se abre un mundo de luz grandísimo, enorme. O sea, yo estoy visualizando esa luz y estamos de enhorabuena y realmente ahora nos toca a todos trascender nuestros propios conflictos personales, nuestras propias inseguridades y generar esta nueva forma de vivir que ya nos toca, porque esto estamos hablando de siglos que han sido realmente, o sea, estamos ante un momento de cambio trascendental y lo estamos haciendo ya, porque realmente no se imagina la gente que pasa por la consulta tratando de curarse de esta forma. Y cuando te curas de esta forma, realmente te curas. Qué Así bueno que escucharlo. estamos en enhorabuena y lo estamos haciendo con este tipo de cursos, ya lo estamos haciendo, ya no hay marcha atrás. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, me despido, el Centro de Espiritualidad se despide, pero sin antes decirles que pues los esperamos el jueves con el tema de la persona humana, su sacralidad y dignidad, que nos va a acompañar la coach Lilian Montaño, y a usted, doctor, también lo invitamos. Si gusta seguirlo, el link es el mismo, los martes y jueves a la misma hora, está totalmente invitado, ¿no? Y pues a los demás los esperamos el día jueves, lleguemos puntual para que podamos aprovechar todos los momentos de preguntas. Y pues nada, simplemente agradecerlos, tengan buena noche y ya mañana vamos a estar comunicándonos. Hasta luego. Bendiciones, gracias.